Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo cuestiones de lo que es la programación orientada a objetos, vimos cómo crear, ¿no es cierto?, una clase, y también habíamos mencionado que las clases van a representar justamente los objetos que nosotros vamos a ir identificando, ¿no es cierto?, de un problema real, ¿sí? Entonces vamos a tener una problemática, por ejemplo, realizar la gestión de un negocio, y podemos determinar objetos que queremos registrar, como por ejemplo los productos o las categorías de esos productos, que son básicamente objetos que queremos guardar, ¿sí? Entonces, para poder crear esos objetos en la aplicación, lo hacemos mediante lo que son las clases, ¿sí? Entonces, una clase básicamente es la representación de nuestro objeto, ¿sí? Bien, hay un concepto de interfaz, ¿sí? Este, que se utiliza bastante cuando nosotros queremos definir, por ejemplo, un modelo de contrato, ¿sí? Y definir una cierta cantidad de métodos, pero resulta, digamos, que hay objetos que tienen las mismas acciones, pero se comportan de manera distintas o pueden tener, digamos, otra forma de implementar. Por ejemplo, si tenemos, vamos a decir, bueno, tenemos un objeto, ¿sí? O podemos decir, bueno, tenemos un objeto, digamos, que comparten métodos en común, ¿sí? Es decir, ambos objetos tienen, por ejemplo, el ordenar. ¿Sí? Ordenar números, ordenar algo, ¿no? Y, digamos, utilizan implementaciones distintas, ¿sí? O básicamente lo desarrollan personas distintas, y bueno, son dos métodos completamente distintos. Entonces lo que se hace es decir, bueno, yo puedo utilizar tanto este objeto de este método, como puedo utilizar, por ejemplo, este otro objeto de este otro método. Y si yo me quiero cambiar de uno al otro, siempre voy a encontrar un mismo nombre, que es el de ordenar el método, ¿no? Entonces lo que se hace es definir una interfaz donde se establece una serie de contratos, ¿sí? O sea, básicamente una interfaz es un contrato donde se definen una serie de métodos, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este objeto va a implementar esta interfaz y este objeto va a implementar esta interfaz. En la interfaz voy a tener definido la existencia del método ordenar, ¿sí? Entonces cada objeto se va a encargar, ¿no es cierto?, de establecer su implementación. Yo en la interfaz simplemente defino el método y nada más, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso, no sé si escucharon hablar de JPA, ¿sí? Que básicamente es un contrato donde se establece una serie de métodos para la parte de conexión con base de datos, y tenemos diferentes tipos de proveedores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por un lado a NHibernate o a Hibernate, que utiliza esa interfaz, ¿sí? Por lo tanto hace su implementación de los métodos definidos en esa interfaz. Después tenemos otro, por ejemplo, Eclipse Link, que también dice, bueno, yo voy a implementar esta interfaz de JPA y lo voy a desarrollar de otra manera, ¿sí? Pero tenemos exactamente los mismos métodos. Si yo cambio de un proveedor a otro, sigo manteniendo, digamos, o sea, el sistema va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque los dos implementan exactamente la misma interfaz y voy a encontrar exactamente los mismos métodos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo objetos distintos que van a tener, digamos, los mismos nombres de método y son objetos completamente diferentes, por ejemplo, pero hacen acciones que van a tener el mismo nombre, yo puedo definir una interfaz y puedo utilizar uno u otro, y no voy a, digamos, correr ese riesgo de que el nombre del método se llame distinto de un objeto a otro, ¿sí? Entonces yo lo que hago es definir una interfaz, se definen todas las acciones con los métodos, ¿sí? Generalmente es muy común utilizarlo en la parte de base de datos, ¿sí? Cuando vos tenés una clase en común
que va a tener diferentes métodos, por ejemplo, guardar, actualizar o obtener un valor, ¿sí? Y puedo tener diferentes objetos que utilicen esa misma interfaz. Entonces ya esos métodos van a tener digamos como que sus acciones, porque van a ser de ese tipo de datos. No sé si me explico, pero también, o sea, aparte de la interfaz, yo le puedo definir que sea de un determinado tipo de dato. ¿Sí? Yo le puedo establecer que una interfaz sea general, genérica, con determinados métodos, y los objetos que implementen esa interfaz van a ser de ese tipo de datos. Entonces van a tener las mismas acciones sobre los mismos tipos de datos. Eso vamos a ver en un ejemplo más adelante cuando vemos conexión con bases de datos. Digamos, lo fácil que resulta hacer después hacer los mismos métodos, pero que actúen para todos los objetos en general, ¿sí? Entonces una interfaz que va a contener simplemente va a tener la definición del método. Va a decir, bueno, va a existir un método con, en este caso, bueno, tiene una acción caminar que va a devolver un string, se le puede definir parámetros, entonces todos los objetos que implementen esa interfaz van a tener esos métodos y hay que implementar toda su definición en esa clase, ¿sí? Que implementa, digamos, a esta interfaz. Y así puedo tener un montón de clases que implementen esa interfaz. Obviamente van a tener su código, su propio código de implementación. La interfaz lo único que hace es definir los métodos, ¿sí? En el caso de Java, por ejemplo, acá en C Sharp no sé todavía si tiene, pero en el caso de Java sí, que en el caso de las interfaces, por ejemplo, se pueden definir métodos y se pueden definir implementaciones por defecto. ¿Sí? Eso está bueno porque por ahí un objeto implementa algunos métodos y otros simplemente lo usa por defecto, ¿sí? Eso está bueno, una implementación nueva que hicieron en el otro lenguaje, ¿sí? Después voy a investigar un poquito a ver si se puede o no hacer acá en C Sharp, pero sí, digamos, en el caso de Java eso. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de cómo una clase, ¿sí?, implementa la interfaz. Seguido al nombre de la clase se pone 2 puntos y se le especifica el nombre de la interfaz. Entonces esto obligatoriamente me va a decir, bueno, si lo que es la clase va a implementar esa interfaz, entonces sí o sí tiene que tener esos dos métodos implementados, ¿sí? Obviamente va a tener su implementación con su código y va a hacer las acciones que se definan, digamos, en esta clase, ¿sí? Entonces, una interfaz lo utilizamos para definir un contrato donde va a tener una serie de métodos y todos los objetos que implementen esa interfaz van a tener que implementar todos los métodos que tiene, ¿sí? En concreto vamos a dar un ejemplo como les mencionaba en la parte de lo que es la conexión con la base de datos, porque tengan en cuenta de que tenemos muchos objetos en una aplicación. Por ejemplo, si tenemos producto, categoría, tenemos cliente, tenemos proveedor, todos esos objetos nosotros vamos a tener que guardar en la base de datos, como así también poder actualizar, como así también recuperar, como así también, ¿no es cierto?, poder eliminar. Y estamos hablando exactamente de las mismas acciones. Entonces, si yo me creo una interfaz que es genérica con esos métodos, entonces yo puedo crear clases de servicio que implementen esa interfaz y hereden el tipo de datos. Y por lo tanto voy a tener una única clase, ¿no es cierto?, que implemente esos métodos y que pueda utilizarlo para todos los objetos en general, ¿sí? Eso está bueno, eso digamos le da, ¿no es cierto?, una mayor flexibilidad y le da, digamos, menos mantenimiento a lo que viene a ser todo el proyecto, ¿no? Porque si yo tengo que estar implementando clases de servicio y estar reprogramando todos los métodos para guardar, para actualizar de cada uno de los objetos, yo puedo crear un objeto en general y poder hacer que sea de ese tipo de dato y utilizo siempre el mismo para todos los objetos. Por ahí con un ejemplo se va a entender un poquito mejor, pero básicamente es un ejemplo en donde yo, por ejemplo, lo aplico para el uso de las interfaces, ¿no?
Bueno, después también tenemos lo que son las clases que actúan como enumeración. Es decir, yo puedo crear una clase num donde puedo definir valores, ¿sí? Que siempre, digamos, sean los mismos valores. Digamos, por ejemplo, en el caso de los meses, ¿sí? Para que no todas las personas escriban de maneras distintas. Entonces yo puedo crear una clase de numeración y definir valores. Entonces yo, si quiero llamar a un determinado mes puntual, lo que hago es llamo, ¿no es cierto?, a esta clase de numeración y simplemente le asigno este valor. Entonces, como que no corre ese riesgo de que se ingresen diferentes valores, o sea, las personas ingresen valores, digamos, incorrectos, o siempre se mantenga la misma tipografía, o sea, que todo sea mayúscula y que siempre se escriba de forma igual, ¿sí? Por ahí algunos escriben de forma abreviada o con minúscula o con mayúscula. Digamos, simplemente crear, ¿no es cierto?, una clase de numeración que va a tener determinados valores, que eso después evita, ¿no es cierto?, todos esos errores tipográficos. Y creo que acá te termina, ¿no? Sí. Eran esos dos conceptos que quedó la clase pasada pendiente. Y bueno, ahora quería ver, ya entrando un poquito en la unidad 3, ¿sí? Antes de ver el tema de lo que es las aplicaciones en sí, quería ver, como ya nosotros vimos el tema de lo que son los arrays, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que podemos crear un conjunto de valores del mismo tipo de dato? Por ejemplo, creamos un array de enteros. Entonces estoy creando, ¿no es cierto?, un grupo de valores enteros. Siempre van a ser del mismo tipo de dato. Ahora, ¿qué es lo que sucede, digamos, con el tema de los arrays? El tema de los arrays, lo que tiene que son de tamaño fijo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, ingreso, creo un array de 4 valores, ¿no? Pero resulta ser de que, no sé, entraron 8 valores. Entonces yo lo que tengo que hacer es redimensionar ese array. Para redimensionar, lo que tengo que hacer es crear un nuevo array, pasar, digamos, los valores del otro al nuevo, ¿sí?, para poder hacer esa redimensión, ¿sí? En C# hay una funcionalidad que es bastante útil que ya hace eso en la clase de arrays, que se llama resize, que se le pasa como referencia un array y se le pasa el nuevo número, ¿sí? Esto lo que hace es exactamente eso. Crea, ¿no es cierto?, un nuevo array con la nueva dimensión y pasa los valores de ese otro array al nuevo array y ahí ya te devuelve, ¿no es cierto?, en esta misma referencia el array redimensionado, ¿sí? También tenemos que ver este tema de los parámetros que se pueden pasar con ref o también se puede pasar por out. Eso tenemos que ver en el tema de los parámetros, ¿sí? Entonces, el tema de los arrays, como bien decimos, son, digamos, de tamaño fijo. Ahora, hay que tener en cuenta de que nuestras aplicaciones se van a conectar con una base de datos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una consulta y le vamos a decir que la aplicación le pida a la base de datos, por ejemplo, vamos a hacer, quiero obtener todos los productos, ¿sí? Entonces, la aplicación lo que va a hacer es una query, puede ser una query de SQL, como habíamos visto en base de datos, un select asterisco from a la tabla de productos. ¿Sí? Vamos a ver que nosotros desde la aplicación podemos ejecutar consultas nativas de SQL, ¿sí? Este tipo de consultas son súper rápidas. ¿Por qué? Porque nosotros ya le estamos especificando a la aplicación qué consulta realizar, ¿sí? Este tipo de consultas son súper rápidas porque básicamente le decimos quiero que me obtenga todos los productos. ¿De qué forma? Ejecutando esta query, ¿sí? Esto es una consulta nativa de SQL, ¿sí? Entonces lo que hace la base de datos es devolver, ¿no es cierto?,
todos los productos. El tema está en que nosotros desconocemos la cantidad de productos que nos puede devolver, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos un array, ¿sí? Corremos el riesgo de que nosotros redimensionemos o le pongamos un valor que sea incorrecto. Por ejemplo, definimos un array de 10 posiciones y la base de datos nos devolvió 20, ¿sí? Entonces, para eso existen lo que son las colecciones, ¿sí? Nosotros en C# disponemos de lo que son las colecciones, ¿sí? Una colección básicamente también es un grupo, un conjunto de valores de un determinado tipo de dato, ¿sí? Pero en este caso las colecciones actúan de manera dinámica y nos proporcionan determinados métodos, como por ejemplo métodos para poder agregar un elemento, como así también métodos para remover o para, por ejemplo, verificar la existencia de un elemento dentro de esa colección, ¿sí? Lo que tiene la colección es que nosotros acá no establecemos, ¿sí?, cuál sería el tamaño que va a tener nuestra colección, ¿sí? Entonces, veamos cómo funciona. Por ejemplo, acá vemos que tenemos las listas, ¿sí? Las listas básicamente es una colección de valores de un mismo tipo de dato, ¿sí? Es una lista de valores, ¿sí? Nada más. En este caso, para crear una lista tengo que, por un lado, establecer, ¿no es cierto?, la palabra list, y entre lo que son los signos mayor menor, ¿sí?, definir lo que viene a ser el tipo de dato, ¿sí? En este caso es una lista de enteros. Yo lo que podría hacer también es crear una lista y le puedo decir crear una lista de productos, ¿sí? Entonces puedo decir, acá voy a tener almacenado todos los productos. Esto sería new list. Producto. Sí, estoy utilizando, ¿no es cierto?, un tipo de dato, ¿no es cierto?, que es una clase que puede existir dentro del proyecto. Entonces yo puedo crear una lista de los productos, ¿sí? Entonces, le definimos el nombre de nuestra variable, en este caso una lista de entero, la palabra reservada new, creamos la lista del tipo de dato entero y abrimos signo lo que viene a ser los paréntesis y el punto y coma. Entonces de esta forma creamos una lista. Ahora, ¿cómo yo hago para agregarle valores a esa lista? Simplemente utilizo el método add que disponemos, ¿no es cierto?, de esa clase, ¿sí? Tengan en cuenta de que el list, digamos, es simplemente una clase que va a tener una serie de métodos que nosotros podemos utilizar, en este caso el método add, ¿no es cierto?, que nos permite añadir elementos a esa colección, ¿sí? Si nosotros acá vamos a nuestro editor, podemos vamos a crear acá una lista. Yo no sé por qué anda como que se quiere colgar el visual. Ponerle st números es igual a new list del tipo entero, y ahí ya tenemos nuestra lista creada. Entonces yo hago referencia a la variable, ¿no es cierto? Acá pongo el punto y vemos que ya podemos observar todos los métodos que nos proporciona esa clase, ¿sí? Te veo que tiene, pero acá se puede utilizar predicados también. Es igual a 2, sí. Y esto.
si esto me va a dejar ir a la clase list. Acá está. Esta sería la clase list, ¿sí? Como podemos ver, está dentro de lo que es el paquete de collection generic, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar esta clase list dentro de este espacio de nombre, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros queremos utilizar, por ejemplo, una lista y el sistema no lo reconoce, es porque tenemos que importar, por ejemplo, este namespace, ¿sí? O sea, en el caso de acá, si el sistema no me iba a reconocer la lista, yo lo que tendría que hacer es decir, bueno, quiero hacer el uso, ¿no es cierto?, de system.collection.generic, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de este namespace yo encuentro lo que viene a ser la clase lista, que es la que estoy utilizando acá, ¿sí? Por acá me dice lista clase system.collection.generic.list, ¿sí? Y acá yo puedo observar, ¿no es cierto?, todos los métodos que tengo a disposición dentro de esa clase. Y acá podemos ver que tenemos el método add, ¿sí? Y vemos que se le pasa, ¿no es cierto?, un ítem. En este caso, las listas son, ¿no es cierto?, de manera genérica, porque yo le puedo definir sobre qué tipo de datos quiero trabajar, ¿sí? Qué tipo de elementos quiero almacenar en esa lista, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos entrar a la clase y podemos revisar qué métodos tengo a disposición y cuáles son los parámetros que recibe, ¿sí? Obviamente esto es de C#, digamos, no podemos ver, digamos, la implementación que tiene dentro, ¿no? Tampoco modificarla ni alterarla porque son, digamos, cosas que están dentro del lenguaje, ¿sí? En el caso de que si yo quisiera, por ejemplo, recorrer esta lista de valores, yo puedo utilizar, por ejemplo, for each, ¿sí? Puedo utilizar un for each y le puedo decir, bueno, quiero tener un entero dentro de lo que es la colección LST números, ¿sí? Entonces de esta forma estoy recorriendo cada uno de los elementos de esa colección, ¿sí? Si esto fuese, por ejemplo, de la clase persona, acá tengo producto, vamos a crear de producto. Entonces acá yo tendría un producto y estaría recorriendo, ¿no es cierto?, cada producto y podría hacer algo. En este caso podemos hacer un console writeLine e imprimir, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el nombre. Este es producto, código, categoría, código, nombre, ¿sí? Ok, así como tenemos las listas, también tenemos a disposición lo que son los diccionarios. Los diccionarios lo que nos permiten es almacenar clave-valor, ¿sí? En el caso de las listas simplemente almacenamos valores, pero podemos encontrarnos en una situación en la que necesitaríamos almacenar lo que es clave-valor, ¿sí? La clave puede ser de un tipo de dato, el valor puede ser exactamente de otro tipo de dato. En este caso vemos que el diccionario acá define una clave del tipo entero y el valor asociado a esa clave, ¿sí?, es del tipo string. Las claves van a ser únicas, o sea, es decir, yo si acá en esta línea le añadí una clave 1 con un determinado valor, yo no podría agregar más abajo, por ejemplo, diccionario add, y si yo intento agregar la clave 1 con otro valor, por ejemplo en este caso sería valor 5, ¿sí? Esto, por ejemplo, si yo intento hacer, me va a decir un error. ¿Por qué? Porque esta clave ya existe, ¿sí? Las claves van a ser únicas, esto va a dar error, y todas las claves van a estar asociadas a un determinado valor. Entonces, ¿cómo yo hago para acceder, por ejemplo, al valor de una determinada clave? Bueno, simplemente lo que yo puedo hacer es referenciar a lo que viene a ser el diccionario y entre lo que son los corchetes, ¿sí?, especificar el valor de la clave, ¿sí? Porque es muy parecido al caso
de un array, pero en el caso del array nosotros le pasamos el índice, en este caso nosotros le pasamos la clave, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no conocemos la clave? Y bueno, ahí sería armar algún bucle y verificar, ¿no es cierto?, qué claves tiene esa colección. ¿Sí? Yo podría recorrer el diccionario y podría pedir que imprima, ¿no es cierto?, por ejemplo, solamente las key, ¿no es cierto? Y podemos hacer que imprima la key y el valor que tiene asociado a esa clave, ¿sí? Lo mismo pasa cuando quiero eliminar un determinado elemento. Si yo quiero eliminar un determinado elemento, lo que tengo que hacer es, ¿no es cierto?, modificar su clave, ¿sí? Y si yo quiero modificar el valor, ¿no es cierto?, simplemente le tengo que decir, bueno, de esta clave quiero modificar su determinado valor. Siempre, en este caso, accediendo a través de la clave de ese diccionario. ¿Sí? Los diccionarios son bastante útiles. Lo mismo que las listas. En este caso vamos a ver, digamos, los que más se utilizan cuando se hace desarrollo de alguna aplicación, ¿sí? Generalmente uno está entre las listas, los diccionarios y este otro que es el data table, ¿sí? Que también es una colección de valores que actúa de igual manera que una tabla, ¿sí? Vamos a tener por un lado lo que son las columnas y por otro lado vamos a tener lo que son las filas, ¿sí? En todas las aplicaciones, ¿sí?, cuando nosotros levantamos una pantallita o nos vamos, por ejemplo, al sector de productos, lo que siempre solemos mostrar es una pequeña tabla con una lista de productos. Y ahí, si queremos hacer alguna acción sobre un determinado producto, vamos a tener lo que es el botón, ya sea de editar o de eliminar. Entonces eso básicamente es un componente gráfico que se llama data grid, ¿no es cierto? O el grid, ¿no es cierto? Una grilla que lo que tiene por detrás es un data table, ¿no es cierto? Donde va a tener las columnas a mostrar y va a tener lo que son las filas, ¿sí? Entonces, tenemos que definir, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las columnas que va a tener nuestro data table. Y por otro lado, nosotros tenemos que definir cada una de las filas que va a tener, ¿sí?, con los valores obviamente de las columnas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se crea, ¿no es cierto?, un data table. En este caso, el data table está dentro de lo que es el namespace de system.data. Esto es importante tener, digamos, verificar sobre qué namespace están las cosas, digamos, porque generalmente a veces el sistema no lo reconoce. O por ahí se puede darse el caso, ¿sí?, rara vez, digamos, se puede dar el caso de que a veces uno importe alguna librería y tenga exactamente el mismo nombre de objeto y por ahí C# no logra reconocer, entonces generalmente uno tiene que colocar la ruta completa de ese objeto donde se encuentra. Puede darse el caso, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviésemos en otra librería, digamos, que también maneja data tables, entonces tendríamos que especificar todo el namespace completo para poder crear ese objeto, ¿sí? En este caso, bueno, el data table de C# se encuentra dentro de system.data, ¿sí? Para crear un data table, entonces utilizamos, ¿no es cierto?, el tipo de dato data table, le asignamos un nombre a nuestra variable y le tenemos que especificar cuál va a ser el nombre de ese data table, ¿sí? En este caso podemos utilizar directamente con el constructor que le podemos proporcionar el nombre de nuestra tabla, ¿sí? New data table y entre los paréntesis le ponemos el nombre de nuestra tabla, ¿sí? Ahora, como bien dijimos, nuestro data table está compuesto por columnas y después posteriormente va a tener lo que son filas, ¿sí? Entonces podemos crear, ¿no es cierto?, las columnas que va a tener nuestro data table. En este caso tenemos que definir un data column, ¿sí? Un data column es un tipo de datos que va a permitir crear una columna con sus determinadas propiedades asociadas a esa columna, ¿sí? Entonces, ¿cómo creamos una columna? Bien, utilizamos data column,
¿sí? New data column, y le podemos definir cuál va a ser, ¿no es cierto?, el tipo de datos de la columna, ¿sí? Con el data type, el nombre de nuestra columna y cuál va a ser el caption que vemos acá. Va a ser el label que nosotros queremos mostrar acá en la tabla, ¿sí? Entonces el caption es simplemente como el label o la etiqueta que queremos que el usuario vea, pero el nombre de la columna, ¿sí?, se define en el column name, ¿sí? Es importante el nombre de la columna porque cuando yo le quiero asignar un valor, ¿sí?, cuando estoy creando una fila, yo le quiero asignar un valor, entonces yo le tengo que especificar el nombre de la columna y ahí le tengo que especificar el valor, ¿sí? Utilizo el column name en lugar del caption, ¿sí? Y como nuestro data table puede tener más de una columna, ¿sí?, entonces yo tengo que acceder a las columnas de ese data table, ¿sí? Accedo a las columnas de data table y utilizo el método add y le paso, ¿no es cierto?, el data column que acabamos de crear, ¿sí? Vamos a darle un ejemplo acá a nivel de código. Vamos a crear acá nuestro data table. Es igual a new data table y le especificamos el nombre de nuestro data table. En este caso era personas, ¿sí? Vamos a crear un data column y le podemos especificar, como bien habíamos visto, ¿no es cierto?, el column name, nombre, y el caption. Tiene un montón de propiedades, ¿no? Y nos está faltando el tipo de dato. Este era type of, type, get type. Pero hay otro que es type of. Acá sería string. Y si no, acceder al type.getType y especificar el tipo de dato. De cualquiera de las dos formas es totalmente válida, ¿sí? En este caso, por ejemplo, string. O sea, podemos especificar de esta forma o le podemos especificar de esta otra forma que es typeOf, ¿sí? Porque de las dos formas, de la misma manera, siempre me va a devolver un tipo de dato que existe en .type, que es lo que está esperando esta propiedad acá, ¿sí? Esta propiedad vemos que es del tipo type, ¿sí? Y este tipo type perteneciente al espacio de nombre de system, ¿sí? Si nosotros accedemos a esta clase data column, tiene que estar por acá, type, acá está. Vemos que tiene type, ¿no es cierto? Este es el atributo que recién acabamos de colocar. Y vemos que su tipo de dato es del tipo type, ¿sí? Y este type pertenece a system.type. Entonces, por lo tanto, le tenemos que asignar un valor, ¿no es cierto?, que sea de este tipo de dato. Y bueno, y acá en el data column, si nos vamos a la clase de data table, vemos, ¿no es cierto?, que acá tiene que estar la colección de columnas. Column. Acá está. No, este no es. Column. Acá está. Columns, ¿sí? Vemos que esto es una colección, ¿no es cierto?, de columnas que es de data column collection, ¿sí? System.data column collection, ¿sí? Representa, ¿no es cierto?, una colección de data columns, un objeto de data column para el data table, ¿sí? Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, que en esta colección de datos, que es data column collection, vamos a encontrar un método add, ¿no es cierto?, que
va a devolver en este caso un data column. Y tenemos que tener por acá está. No, este no era. Este es el método, ¿no es cierto? Add, que recibe un objeto del tipo data column. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro data table, vamos a la parte de columnas, que esto devuelve, ¿no es cierto?, nuestro data column collection, y dentro de esa colección vamos a tener un método add que permite recibir un data column. ¿Sí? Y de esa forma, ¿no es cierto?, ya le estamos agregando columnas a nuestro data table. ¿Sí? Y después, bueno, este data table lo podemos vincular, ¿no es cierto?, con, como decía, un componente visual, porque los componentes visuales van a tener una fuente de datos. En este caso le podemos pasar este data table para que consuma de ahí la información. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el tema de las filas. ¿Sí? Porque lo que hicimos recién fue agregar la parte de columnas. ¿Sí? Ahora en este caso nos queda ver el tema de las filas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para crear una fila? Bueno, en este caso el data table proporciona un método que se llama new row. Este new row nos va a devolver un objeto que es del tipo data row. ¿Sí? Y en este data row nosotros le podemos especificar cuál es la columna y cuál va a ser su valor. ¿Sí? Vamos a volver acá un poquito al código y vamos a buscar ese método que se llama new row. Ven que tengo a disposición un método new row. Este método, como bien dijimos, nos devuelve un objeto, ¿no es cierto?, que es un data row. Acá vamos a ir a su clase, ¿no es cierto?, y acá vemos todas las propiedades que tiene a disposición, y en una de ellas es especificar, por ejemplo, el nombre de la columna, o bien puede ser el índice. ¿Sí? Y acá tenemos otros métodos que podemos hacer sobre las filas. Entonces, como esto nos devuelve un data row, esto lo podemos crear nuestra variable data row. Vamos a poner de row es igual, ¿no es cierto?, que tome el valor que nos devuelve este método. ¿Sí? Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es pidiéndole al data table que nos cree una fila. ¿Sí? En este caso tenemos una sola columna, entonces nuestro de row le podemos indicar la columna nombre, que es igual, ¿no es cierto?, a un determinado valor. En este caso vamos a poner nombre de la persona. ¿Sí? Y así como nosotros vimos en el caso de las columnas, que nuestro data table tiene una colección de columnas, también tenemos a disposición una colección, en este caso, de las filas. Eso habíamos visto por acá, que tenía el data column collection, entonces tiene que tener un data row collection para lo que viene a ser las filas. ¿Sí? En esta colección de data row collection debe también de disponer de algún método que permita añadir un data row, que es este método de acá. Entonces accedemos al data table, accedemos a las filas y tenemos efectivamente el método, ¿no es cierto?, en este caso es de row, que va a permitir añadir esta fila a nuestro data table. ¿Sí? Simplemente con crear el new row no significa de que esa fila se agregó al data table. ¿Sí? Nosotros le tenemos que indicar que queremos agregar esta fila en nuestro data table. ¿Sí? Parece por ahí como todo muy enroscado, pero en cierta manera tiene un poco de lógica, ¿no? Crear un objeto que es una tabla, esa tabla va a tener columnas y esa tabla va a tener filas. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos que indicarle cuáles van a ser las columnas de la tabla y por otro lado tenemos que indicarle cuáles van a ser los valores que va a tener esa tabla. ¿Sí? Esto igual,
Dependiendo de la forma en cómo se estructura el programa, nosotros podemos crear bucles. En el caso, para lo que viene a ser la fila, si creamos un bucle, ¿no es cierto?, que vaya cargando los valores en el data table, ¿sí? Porque siempre hay que tener en cuenta de que la fila, nosotros nunca vamos a saber con exactitud la cantidad de registros que se van a cargar en una tabla, ¿sí? En el caso, no es lo mismo en el caso de las columnas. En las columnas sí sabemos la cantidad de columnas que queremos que va a tener nuestra tabla, a menos que sea de manera dinámica y nosotros le demos la opción al usuario de cuál, o sea, qué columnas quiere ver en ese momento. Eso también se puede hacer. Ponerle una opción y decir, bueno, estas son todas las columnas disponibles, pero vos solamente querés visualizar estas tres, por ejemplo, ¿sí? Ahí podemos ir jugando, ¿no es cierto?, con la visibilidad de las columnas. Que si no me equivoco, la propiedad está por acá. Visible creo que era. Column. On the table column. Que accedo a la columna, tabla única. Este es read only. Tenía la propiedad de visibilidad de la columna, pero no me estoy acordando dónde estaba. Esa. Default view, no, este no. Column. No, pero ese no era del data table, sino que ese estaba en el componente, la visibilidad. Con razón no estaba encontrando. La visibilidad de la columna actúa sobre el componente, no sobre el data table en sí. Por eso no lo iba a encontrar, con razón. Acá. Bueno, como vimos, la propiedad, ¿no es cierto?, de columns, como la de rows, ¿sí? Son colecciones, entonces por lo tanto yo puedo recorrer como haciendo un for each, ¿sí? Simplemente lo que hago es creo un for each y le establezco la colección, que en este caso es nuestro datatable.columns y nuestro datatable.rows, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que esto nos va a devolver un data column y esto nos va a devolver un data row, ¿sí? Entonces de esa forma podemos iterar. Y así como podemos crear colecciones de valores, nosotros podemos crear colecciones de tablas, ¿sí? En este caso están los datasets, que lo que permite hacer es crear una colección, pero en este caso una colección de data tables, ¿sí? Vamos a ver el tema de los adapters, que es una forma de establecer conexión con una base de datos que utiliza los datasets, ¿sí? Nosotros podemos hacer determinados cambios sobre un data table y le podemos simplemente indicar a través de un adapter que queremos que actualice los valores de un determinado dataset sobre determinadas tablas. Eso se puede hacer. Pero nada, básicamente el dataset me va a permitir hacer un agrupamiento, en este caso de tablas, ¿sí? Es una colección más, pero
ya no de valores en sí, sino que en este caso eso es una colección de tablas. Quería ver por acá, no sé si estaba en esta presentación. Este era, sí. Era sobre el componente que actuaba el tema de la visibilidad, ¿sí? Era este objeto. Data Grid View, no era bottom column. Este es para el botón, es Data Grid View Column, si no me equivoco. Data Column. Y acá no me va a aparecer porque no estoy en una aplicación que tenga el ambiente gráfico. Esto es una aplicación de consola. Bueno. Bien. Acá. Volvamos acá un ratito. Ya entrando un poquito más con la parte visual, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de crear las colecciones, el manejo de colecciones, vimos crear los objetos, después vimos el tema de las colecciones que lo utilizamos, ¿no es cierto?, para agrupar nuestros objetos, ¿sí? Y ahora tenemos que empezar a hablar un poquito de las cuestiones que son gráficas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que vamos a crear formularios gráficos, ¿sí? Donde en los formularios gráficos van a tener cajas de texto, van a tener botones, van a tener las tablas, ¿sí? Y cada uno de estos elementos gráficos van a estar asociados, ¿no es cierto?, con determinados eventos. En este caso podemos tener un botón, ¿sí?, que nosotros podemos indicarle que cuando el usuario hace clic sobre ese botón se va a ejercer una determinada acción, ¿sí? Por eso se dice que C# tiene, ¿no es cierto?, esa orientación a eventos. ¿Por qué? Porque justamente se establecen eventos sobre ese componente visual, ¿sí? Cada vista va a tener asociado una clase controladora donde se va a especificar todo el código, ¿no es cierto?, de todos los componentes visuales que tenga la vista, ¿sí? Porque una vista va a tener una caja de texto, va a tener botones, va a tener una grilla y eso va a tener una clase que se llama clase controlador, ¿no es cierto?, que va a tener todo el código de todos los eventos de esos componentes, ¿sí? En este caso vamos a encontrar este código como esto, ¿no es cierto?, que es simplemente un método que recibe, ¿no es cierto?, un objeto y recibe el evento que se está ejerciendo sobre ese componente, ¿sí? En este caso es simplemente un evento click, ¿no es cierto? Y en este caso acá está mostrando simplemente un mensaje, ¿sí? También en la clase controladora podemos escribir código, en este caso cuando se levanta una vista, ¿sí?, y queremos que se cargue de manera automática, por ejemplo, los productos. Entonces nosotros podemos crear métodos que se encarguen de realizar esas determinadas acciones. En este caso acá, bueno, se crea lo que viene a ser un binding source, que es un intermediario, ¿no es cierto?, entre una fuente de datos y un componente gráfico, ¿sí? En este caso, como vimos anteriormente, la creación de un data table, que eso es nuestra fuente de datos, podemos crear un binding source que tiene una propiedad que se llama data source, que básicamente nosotros le indicamos cuál sería la fuente de datos, y al componente gráfico, ¿sí?, le vinculamos, ¿no es cierto?, con ese data source, ¿sí? Eso es lo que va a permitir, ¿no es cierto?, establecer se puede realizar de esa forma como también se puede realizar de manera totalmente directa, ¿no? O sea, yo puedo asociar acá lo que viene a ser el data table. Simplemente es que el componente va a necesitar una fuente de datos para poder mostrar los valores, ¿sí? En este caso es un ejemplo de una tabla, ¿sí? Tenemos nuestras columnas y lo que viene a ser nuestras grillas. Acá tenemos un ejemplo de un combo, una lista desplegable, ¿sí?, como una lista desplegable que es esta de acá, ¿sí? Cuando le hacemos clic tenemos una serie de opciones. Esos combos generalmente se alimentan de opciones, pueden ser combos estáticos como pueden ser dinámicos, ¿sí? O a veces, por ejemplo, le suelen preguntar
si el combo tiene opciones que son parametrizables, es decir, que el combo está sujeto a un tipo de dato que el usuario puede crear por pantalla, ¿sí? Yo puedo crear, por ejemplo, las opciones que se muestran en ese combo, por ejemplo, ¿no? Eso es algo, un combo, digamos, que tiene opciones parametrizables, es decir, el usuario a través de la aplicación puede ingresar los valores que se muestran en ese combo. O pueden ser totalmente hardcodeados y decir estas son las únicas opciones disponibles y nada más, ¿sí? En este caso, bueno, para el caso de un combo, el data source utiliza una lista, ¿sí? Esto es lo que le mencionaba recién, que se puede hacer una asociación completamente directa o se puede utilizar, por ejemplo, un binding source. En este caso se crea, ¿no es cierto?, una lista del tipo string, en el cual se le agregan estas 5 opciones y le decimos a nuestro componente gráfico que utilice como fuente de datos esta lista. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el combo? Va a mostrar, ¿no es cierto?, todos los valores que va a tener esa lista, ¿sí? Y en el caso de las tablas, ¿sí? Acá hay un pequeño ejemplo. Nosotros por ahí queremos tener botones sobre nuestra tabla, es decir, bueno, queremos que el formulario, el usuario pueda hacer clic sobre un determinado registro, si yo quiero eliminar este registro o si quiero actualizar este registro. Entonces yo voy a necesitar lo que son pequeños botoncitos. Entonces nosotros disponemos, ¿no es cierto?, de estas clases, DataGridView, por ejemplo, button column, que permiten crear justamente ese componente visual y le podemos añadir, ¿no es cierto?, en las columnas de nuestro componente. Fíjense que en el caso del componente que es el DataGrid, el componente visual, también tiene una propiedad column y tiene un método para añadir, tal como lo vimos en el DataTable, ¿sí? Pero en este caso no va a recibir lo que es un data column como lo recibía el data table, sino que en este caso lo recibe, es un objeto, ¿no es cierto?, que se llama data grid view button column, ¿sí? Bien, y ya con todo esto sí tenemos que ponernos a trabajar, ¿no es cierto?, con la parte de componentes gráficos. En este caso, bueno, voy a ver si creo un proyectito. Está el Visual Studio. Crear proyecto. Ya no de consola, sino en este caso sería un proyecto que anda lento, ¿eh? En este caso no sería aplicación de consola, sino que sería aplicación de escritorio. Y acá en este caso sería aplicación de Windows Form utilizando .NET, ¿sí? Está la otra que es utilizando .NET Framework. La que nosotros vamos a usar es la de .NET, ¿sí? Le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Vamos a ponerle proyecto 1. Siguiente, .NET 8, crear. Y ahora sí, ya se nos va a abrir lo que viene a ser el editor y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que ya va a ser distinto. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es abrir un formulario, ¿sí?, que va a ser el primer formulario. Ahí está trabajando. Anda re lento el visual acá. Y acá lo que yo no estoy viendo es explorador de soluciones, y acá tenemos la estructura de nuestro proyecto, ¿sí? Cuando nosotros creamos un proyecto nos crea una solución, ¿sí? Y acá nosotros vamos a poder visualizar cuáles son, ¿no es cierto?, todos los formularios que va a tener nuestro programa, ¿sí? Vamos a
crear nuestro modelo de datos y vamos a crear formularios, ¿no es cierto?, que permitan crear esos objetos de manera totalmente visual, ¿sí? Y también vamos a tener a disposición, cuando trabajamos en la parte gráfica, vamos a tener a disposición una caja de herramientas, un cuadro de herramientas, donde vamos a ver que en nuestro cuadro de herramientas disponemos de componentes visuales que podemos ir cargando en nuestro formulario, ¿sí? Todos los componentes visuales están agrupados dependiendo, ¿no es cierto?, de su funcionalidad. Vamos a buscar componente, contenedores, controles común. Acá tenemos un botón, yo le puedo hacer clic en el botón, ¿sí? Ahí ya selecciono el botón y le suelto simplemente y acá puedo, ¿no es cierto?, ubicarlo donde básicamente va a ir el botón, ¿sí? Y como les decía, ¿no es cierto?, cuando nosotros queremos establecer una acción, simplemente le podemos hacer doble clic y automáticamente lo que hace es abrir, ¿no es cierto?, una clase, ¿sí?, que va a ser nuestra clase controladora sobre el formulario 1, ¿sí?, donde acá nosotros vamos a poder escribir todas las acciones, ¿no es cierto?, que vamos a ver, o sea, todas las acciones que queremos codificar sobre los controles de nuestro formulario. Acá estoy viendo que me aparece el minimap, esto, herramientas, opciones, general, elemento de trabajo, código, ese estaba. Editor de texto, C#, barra de desplazamiento, usar modo vertical, aceptar, ahí está. Ok, entonces ya la clase que viene vamos a empezar, digamos, a definir una estructura para nuestro proyecto, ¿sí? Porque, digamos, como les mencionaba, nosotros en el proyecto vamos a tener un montón de objetos y siempre le tenemos que dar una pequeña estructura a nuestro proyecto, ¿sí? En este caso podemos agregar una nueva carpeta donde vamos a poner nuestro modelo, que es donde van a estar todas las clases, o sea, es decir, todos nuestros objetos que podemos crear en nuestro proyecto. Podemos tener clases de servicios que establecen toda la conexión con la base de datos, ¿sí? Entonces eso vamos a ir viendo a partir, ¿no es cierto?, ya de la clase entrante, y vamos a ver cómo utilizar todo lo que vimos hoy de esta parte de colección, digamos, ya en una aplicación, ¿sí? Y eso sería, digamos, por hoy, ¿no? O sea, a ver, vimos toda la parte de conexiones, y ahora ya, bueno, queda ver toda esta parte visual y cómo podemos ir creando, ¿no es cierto?, un pequeño proyecto utilizando C#. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo de mi parte no, profe. De ahora en adelante sí ya vamos a ver proyectos de escritorio. Exactamente. Y para el primer examen, no sé por qué no tiene energía. Está raro este chico. Para el primer examen sí hay ejercicios, digamos, de donde va a haber un código y se les va a preguntar, por ejemplo, cuál sería la salida por pantalla o cuál sería el resultado, digamos, de un determinado código, ¿sí? Eso sería con respecto al examen que tienen ahora el jueves, ¿sí? Y algunas que otras preguntas teóricas. Hay más ejercicios prácticos que preguntas teóricas, ¿sí?
Me habías mencionado al compañero que había hecho el trabajo práctico 3 que era ya la parte esta, ¿no? Todo de las aplicaciones. No sé si tenías alguna duda al respecto de eso. No, era para mostrártela, profe, nomás. Hice la parte uno que era, bueno, lo del nombre, apellido, fecha. Ah, ¿vos tenés para compartir? Si querés lo Sí, podemos revisar. Sí. sí, sí. No sé si está bien que me lo haya hecho acá o... Ah, está súper bien, sí. ¿Y eso ya tiene conexión con la base de datos y eso? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Yannick. Acá, y ahí queda. Y la estructura esa del proyecto, vos la armaste, vos viste los videitos o eso vos la armaste vos nomás. Sí, sí, vi los videos y bueno, me fui ayudando también un poco con el compilot de acá del programa, porque, bueno, nada, tuve un error que creo que era por él, que era lo de la clase pasada que yo te había preguntado, Ah, y no sé si era por el proyecto, no, creo que está acá. Sí, era como que metí, acá lo había preguntado, ¿ves? Por el ensamblado de System Windows Forms, que no estaba en el compilador. ah. Y eso, vos tenés por ahí el explorador de soluciones, quería ver. Puedes ver ahí en ver, explorador de solución, en las opciones de ver que tiene archivo, editar, ver y si le puedes activar el explorador de solución. En ver, Ah, el explorador de solución, ese mismo. Ah, ahí vos le creaste ahí la clase persona, entiendo. sí. Entiendo, entiendo. Acá. No, acá no. No, no, ahí está en el mismo programa. Pues sí, porque ahí Sí, veo que sí. está el public parcial del formulario, que está bien, y abajo le creaste la lista, y ahí está la clase de personas. Y claro, ahí tenés la lista y ahí le mostraste en el... Era un data grid view lo que pusiste el control, ¿no? Sí. Ah, está bien. Sí, bueno, ahí... bueno, ya la clase que viene vamos a... Porque ahí vos le pusiste todo dentro de un mismo archivo, digamos, que es el program.cs, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí vamos a ver ya cómo crear, ¿no es cierto?, un modelito, o sea, tener nuestro modelo de datos con todos los objetos y darle una estructura, digamos, al proyecto, entonces no te queda todo dentro de un mismo archivo. Ah, claro, sí, sí. Por eso. Este, sí, bueno, eso ya lo vamos a entrar a ver ya a partir de la clase que viene, toda esa parte de estructurar el proyecto y, bueno, ir creando y ir mostrando visualmente, digamos, ¿no? Crear un pequeñito layout, ¿sí? De lo que viene a ser la aplicación y cómo ir interactuando con eso y los datos. ¿Sí? Y bueno, y después ya posteriormente conectarlo con la base de datos. ¿Sí? Sí. Yo te Eh, quería preguntar, profe, sobre el parcial del jueves. Ujú. ¿Qué era lo que iba a entrar, digamos, lo de lo de las aplicaciones de consola con C asterisco? No, la unidad 3 no entra, solo la uno y Entra, la dos.
Uno y dos, nada Sí, más. uno y dos, exactamente. Bien, Sí. Y perfecto. como les mencionaba hace un ratito, va a haber pequeños fragmentos de código en los que simplemente hay que analizar, digamos, qué es lo que hace. En algunos casos, cuáles serían las salidas por pantalla. En otros casos, por ejemplo, cuál sería el valor que terminaría una variable cuando termina la ejecución del código y así. O sea, son pequeños ejercicios, digamos, de donde va a haber un pequeño código y simplemente decir, bueno, ¿no? La salida por pantalla va a ser la siguiente, el valor que va a tener una determinada variable cuando termine el código va a ser de tanto y así nomás. ¿Sí? Ok, Y algunas gracias. que otras preguntas teóricas, digamos, que son, digamos, tipo múltiple choice, digamos. O sea, simplemente va a ser un cuestionario que va a tener esas preguntas. ¿Sí? Genial, gracias. Nos estamos encontrando entonces el martes de la semana que viene, ya digamos arrancando con la parte de aplicaciones de escritorio. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos en la clase que viene. Dale, hasta luego, profe. Nos Listo, vemos. hasta luego.